Una vez conté en un mensaje que cuando yo estaba creciendo, la enfermedad infantil más temida no eran las varicelas, no era el sarampión, las paperas, el COVID. Era un padecimiento más sutil, más misterioso. De hecho, era muy contagioso y le teníamos mucho temor. No había vacuna, ni antídoto, ni inyección. Casi no recuerdo que hubiera tratamiento. Y nunca nadie nos explicó lo que te pasaba si contraías esta enfermedad, pero su sola mención impartía terror en los corazones de mis amigos y en el mío. Y sabíamos que era un destino peor que la muerte. Y la única forma de salvarse era colocar a cualquier portador de esta enfermedad en una estricta cuarentena, ni siquiera acercarte a él. Y por suerte, los portadores se reconocían con facilidad. Las niñas eran las máximas portadoras de esta enfermedad. Mucho antes que conociéramos el refinado término pediculosis, nosotros les llamábamos piojos, así nomás. Y sus respectivas hijas, liendres, ¿no? Que eran los huevitos de las mamás piojas. Y todo lo que un portador tenía que hacer era tocarte, respirar cerca tuyo o mirarte intensamente y ya estabas infectado. Y nadie era lo suficientemente loco como para tocar a alguien con piojos y menos jugar con ese niño, ¿no? O esa niña. Y recuerdo que un día una de mis sobrinas trajo los piojos a casa y entonces todos quedamos pelados, nos raparon a todos y nos quedamos obviamente en cuarentena, porque estar pelado no significaba necesariamente que los piojos se habían ido, ¿no? Parecía que los piojos rebalaban más, pero ahí estaban. Y por varias semanas vivimos en Villa Piojo. Nadie podía salir. Fue la primera vez que tuve la sensación de sentirme distinto, separado de las clases más elitistas, que no tenía el popular bichito acampando en su cuero cabelludo, o por lo menos no sabíamos que si lo tenían o no, ¿no? Y luego volví a conocer esa sensación de adulto, no con los piojos, sino cuando comencé a volar por todo el mundo debido al llamado, debido al ministerio, porque la distinción de clases, eso de sentirte distinto, está muy marcada en un avión. Las aerolíneas trabajan mucho para imponer esta distinción. Los pasajeros de primera clase embarcan primero, se les permite entrar por una fila separada que muestra una gloriosa alfombra roja sobre la que el resto de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a pisar, a menos que viajemos en primera clase o en business, ¿no? Que es la categoría de negocio, de hombres de negocios. Se sientan más adelante, comen en vajillas de porcelana, los de turista con cubiertos de plástico. Los de adelante les sirven vino gratis. Si viajas en una gran aerolínea, no sé, Emiratos Árabes, a lo mejor hasta te pueden dar vino argentino. Y las aerolíneas básicamente tratan de reproducir el tipo de sociedad que se da en la vida desde la escuela primaria. Una pequeña élite de unos pocos privilegiados para envidia del resto que se queda afuera. Y las aerolíneas, de hecho, tienen diversos clubes de miembros, premieres ejecutivos, de oro, de plata, premieres de paja, no sé si existen, a duras penas premier, y así descienden hasta llegar a lo que no tiene ningún estatus. Y sin importar la categoría en que uno se encuentre, siempre hay alguien encima. Mi papá llamaba eso la ley del gallinero. Él no sabía de premier, él no sabía de aviones, porque mi papá no se subió nunca a un avión, pero sabía la ley del gallinero, porque durante mi infancia tuvimos muchas gallinas. Yo me acuerdo que siempre teníamos gallinas. De allí la frase los huevos caseros, que es un modismo, porque no existen los huevos caseros, los huevos siempre son de gallina, nadie los fabrica. Pero bueno, los gallineros caseros están construidos de tal manera que tienen dispuestos unos palos horizontales para que las gallinas duerman. Y las primeras gallinas, en irse a dormir, toman los mejores lugares que se encuentran en el palo superior y que son los mejores puestos. Y ya que cuando hacen sus necesidades, lanzan los excrementos sobre las que se encuentran en los palos inferiores. Y por si no lo saben, porque alguien dice, yo nunca tuve gallina, no sé cómo viven, qué hacen. Bueno, por si no lo sabes, la gallina no se levanta para ir al baño.
Ellas defecan mientras duermen, así que las que llegan arriba, obviamente, hacen lo que tienen que hacer ahí durante toda la noche. Y las gallinas más perjudicadas son las que llegan últimas a dormir y tienen que conformarse con los palos inferiores, que reciben todo lo que viene de arriba. Y cuando hablo de lo que viene de arriba, no son precisamente bendiciones, ¿eh? Y los piojosos, al menos durante la temporada que duran los visitantes en nuestras cabezas, dormíamos en los palos de abajo. O sea que nos quedamos fuera de todo, del colegio, de jugar, no podíamos ni acercarnos a nuestros propios hermanos. Y en las aerolíneas, el objetivo es acumular suficientes puntos para subir al próximo, pasar a hacer un upgrade y pasar al próximo estatus. Yo conocí mucha gente de verdad, que sacaba vuelos a ninguna parte. O sea, voy a volar. ¿A dónde vas? No sé, a dar unas vueltas en el avión, voy y vengo para no perder el millaje y no perder el estatus que le daban las millas acumuladas. Había alguien que me acuerdo que me decía que iba a dar una vuelta casi por todo el mundo porque no quería perder el millaje. ¿A dónde vas? No, salgo y doy vuelta porque si no pierdo el estatus. Y yo también conocí viajeros que se deprimían por haber dejado de ser Platinum Executive. Y le quitaban la credencial negra con letras de color oro, que encima es pesadita, se ve linda, y cuando se las quitan sentía que le estaban robando un riñón. Entonces yo digo, cada vez que me acuerdo de las clases dentro de los aviones, también me retrotrae a los momentos en que yo luchaba con mis piojos, porque la sensación es la misma, aunque ahora uno es un adulto. La sensación de sentirse distinto, de no pertenecer al resto y de estar en una cuarentena. El Imperio Romano organizaba a los que vivían en él de la misma manera que las aerolíneas organizan a sus clientes. Primera clase, business y clase turista. Y la sociedad romana se dividía, dicho a grandes rasgos, en primera clase. Yo una vez lo conté acá en uno de los mensajes durante la pandemia. Primera clase en la sociedad romana tal vez era el 2% de la población. Y la clase turista, aquellos que ellos llamaban la chusma, era el resto. Y la chusma servía para un propósito importante, que era destacar a los que estaban en los palos más altos del gallinero por encima del resto de las gallinas. Y en Roma, los que más altos volaban eran los 600 senadores que gobernaban bajo el César. Esos eran los romanos que volaban en la primera clase. Caminaban sobre la alfombra roja y comían en vajillas de verdad, no de plástico. Y cada uno de esos aspiraba a alcanzar una serie de honores dentro de su propia clase. A eso se le llamaba cursus honorum. O sea, carrera por los honores. Y correr esa carrera definía la vida. Ganar era heroico. Debajo de estos romanos de élite se hallaba otros que eran el 98% de las personas que viajaban en clase turista. Y estos eran los don nadie, estos eran los piojosos. Eran aquellos cuya grandeza estaba fuera del alcance. Pero los piojosos también tenían su propio conjunto de categorías de estatus. Algunos de esos don nadie eran ciudadanos del imperio, lo que significaba que disfrutaban de ciertas protecciones y derechos legales. Otros eran libertos, que no tenían los derechos de los ciudadanos, pero que gozaban la libertad personal. Ya era algo más que los esclavos. Y en lo más bajo de la jerarquía se encontraban los esclavos, justamente. Y las condiciones de los esclavos variaban ampliamente, ya que no gozaban de ningún derecho, vivían a merced del jefe de la casa a la cual servían. O sea, según el amo que les tocaba, es como la calidad de vida que iban a tener. Y hoy en día uno ve las aerolíneas que usan el tamaño del asiento, las alfombras rojas, el tipo de vajilla, el orden de ingreso. Todo eso es para reforzar el estatus, para que el que pagó, a veces el doble, el triple, el cuádruple de lo que cuesta clase turista, sienta que ha invertido bien. En Roma, todo aspecto de la vida se usaba para reflejar la búsqueda del honor, del estatus. La ropa era un símbolo del estatus, literalmente. Si uno no era esclavo, podía usar lo que se llamaba una capucha de liberto. Esa capucha de liberto, de ser un hombre libre, una mujer libre, mostraba que por lo menos no estabas en el peldaño más bajo, que por lo menos no eras esclavo, que no estabas en el palo más bajo del gallinero.
Al ciudadano varón, cuando cumplía 14 años, se le permitía llevar la toga virilis. Yo estaba leyendo sobre esto, me pareció algo extraordinario, porque digo, literalmente, fuera de lo ordinario, la toga virilis era el vestido de la adultez, que era una prenda de vestir súper incómoda, peor que una faja femenina, imagino. Porque dejaba que se colara el viento en invierno, era pegajosa en verano, obligaba a tener una mano debajo, cubierta. Hay una mano que era inservible, pero la tenías que tener debajo de la toga. Era difícil de acomodar. Los ricos tenían hasta esclavos especialmente entrenados para ayudarse a ponerse las togas virilis. ¿Pero qué valor tenía? La proclamación del estatus. ¿Viste esa gente que está súper incómoda con la ropa, o las damas que están con unos tacos así que parece que se van a caer fajadas hasta acá, pero dicen, no, pero así me veo bien y no pueden ni respirar? Bueno, algo similar pasaba en los tiempos de Roma. Un senador podía llevar una suerte de bufanda púrpura sobre su toga, no era una bufanda, pero para que se entienda, porque el color púrpura se asociaba con la nobleza. Si no eras senador, no llevabas ese galón. Pero se te permitía ponerte tanto una toga costosa como capaz que anillos de oro, si es posible uno en cada dedo. Durante esos días, Santiago, el hermano de Jesús, escribe y le advierte a los creyentes que no muestren favor a un visitante con anillos de oro y ropa elegante por encima de alguien mal vestido. Porque era muy usual eso, de usar anillos de oro, hacerse ver con la ropa. Además, la élite jamás realizaba trabajos manuales. Yo leía que Cicerón escribió: vulgares son los medios de ganarse la vida de todos los obreros contratados a los que les pagamos por un mero trabajo manual. Porque la condición legal y la condición laboral reflejaba el estatus social. Trabajos manuales la élite no hacía. Ser un carpintero como Jesús era algo muy bajo. Ni siquiera había carpinteros especializados, lo que hoy se llama ebanistas. Y las leyes también. Había una ley para el más honorable y otra ley para el más humilde. Cualquier parecido con nuestros países de América Latina es mera coincidencia. Pero había una ley para el rico y otra para el pobre. Yo me acuerdo cuando se decía, los ricos nunca van a la cárcel, los que van a la cárcel son los ladrones de gallinas. Bueno, algo parecido pasaba en Roma, ¿no? Un ciudadano romano no podía nunca ser crucificado, no importa lo que hiciera. Los otros medios de ejecución, como ser decapitados, quemados vivos, eran igualmente sádicos, pero no eran vergonzosos como la crucifixión, porque la crucifixión se reservaba en particular para los esclavos. Se le conocía como el castigo de los esclavos, o sea que si se crucificaban era porque eras esclavo. Si hacías lo mismo que el que está crucificado, pero no eras esclavo, no ibas a la cruz. Era otro método de ejecución. A los esclavos se los crucificaba completamente desnudos. La imagen que nosotros tenemos de Jesús, por una cuestión lógica, en estatuas, en cualquier tipo de imagen, dibujos, pintura, tapan las partes pudendas. Pero es muy probable, en el 99%, que Jesús haya sido crucificado desnudo, porque así se hacía con los esclavos. No se le cuidaba su pudor. Así que imagínate que cuando el apóstol Pablo encabeza una carta dirigida a los pobladores de Roma y se describe a sí mismo no como un ciudadano romano del imperio, que lo era, ni como alguien que vistiera togas, ni alguien que usara anillos, sino como esclavo de Jesucristo. Ahí escribe, esclavo de Jesucristo. Estaba cometiendo un suicidio social. Eso sí que es un sincericidio. Porque nadie hablaba de esa manera. El que era esclavo lo ocultaba, y decir soy esclavo de Jesucristo era como decir soy esclavo de un esclavo. Esta carrera por el honor fue el trasfondo sobre el cual se inscribieron las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, que le dijo nosotros no predicamos, él estaba diciendo, no predicamos esos dioses que todo el mundo conocía de entonces, de los griegos, del Olimpo. No, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Y Pablo no escogió las palabras al azar, a ver qué palabra pongo. No, él actuó con una precisión quirúrgica.
El Antiguo Testamento dice, cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Hay una versión que dice, el que cuelga del madero es porque es maldecido por Dios. Los judíos sabían que alguien que era crucificado estaba bajo la maldición de Dios. Y que ahora aparezca un grupo que dijera, servimos a un esclavo crucificado, llamado Jesús, somos esclavos de un esclavo, era incomprensible. Y Pablo lo decía con toda precisión adrede. Porque en ese entonces, una persona rica, un magnate, capaz que regalaba ciertas posesiones para mostrar que era rico, ¿no? Pero había condiciones. Se esperaba que el que recibiera algo tenía que hacer lo mismo, similar en reciprocidad. Si uno lee la historia de esos tiempos, uno se da cuenta que muchos ricos, por fanfarronear, deliberadamente arruinaban a alguien invitándolo a un banquete y le daban un regalo tan costoso que el que era invitado quedaba en bancarrota tratando de devolver la gentileza. Tenía que vender todo para devolver la gentileza, porque si te regalaban una hacienda, tenías que devolver una hacienda más grande. No podías regalar un relojito marca traído de allá de la frontera, de cualquier marca, no. Entonces la humildad no era una cualidad que se admirara. Yo quiero que me sigas porque acá es cuando tiene más peso que Pablo dice, yo soy esclavo de un esclavo. La humildad, la esclavitud no era algo deseable. Lo deseable era la grandeza. Nadie quería viajar en clase turista. Y hasta hoy en día hay dos maneras en que se considera una vida significativa. Una es el modelo de héroe, la otra es el modelo del santo. Y en el mundo grecorromano lo que se admiraba era el héroe. Tanto en Grecia como en Roma se admiraba el héroe. La vida era luchar por lograr el reconocimiento. Por eso para los griegos los Juegos Olímpicos no eran juegos nada más, era una ceremonia religiosa. Era un microcosmos que otorgaba dignidad a una vida. Después vinieron los juegos que conocemos hasta el día de hoy, pero en ese entonces tenían que ver con la hidalguía, con la valentía. La palabra usada para esa competencia en el griego es agón, agón, que deriva de nuestra palabra agonía de ella, el entusiasmo de la victoria y la agonía de la derrota. Y ese concepto y esa actitud llevaron a la formación de una sociedad en la que el estatus y la jerarquía eran fundamentales, estar en lo alto del gallinero. Determinaban la identidad por el peldaño en que uno se encontraba, el palo del gallinero en el cual dormías. Y el descenso, bajar a los palos de abajo, era una tragedia. Los griegos sabían lo que era la grandeza y para ellos la grandeza incluía cualquier cosa menos humildad. Imagínate lo que habrá sido vivir en un mundo obsesionado por el estatus. Y sí, estoy siendo irónico porque no requiere demasiado esfuerzo para imaginarse cómo es un mundo obsesionado por el estatus porque no ha cambiado desde Grecia y de Roma hasta acá. Vuelvo a la historia. En ese momento clasista, la ubicación de los asientos en los eventos públicos reforzaba el estatus. En Roma, cuando había un evento, o en Grecia, en los teatros, la ubicación no era por el precio. Viste que acá sí, a lo mejor hay gente que no tiene dónde caerse muerto, pero viene Bublé o Luis Miguel y sacan de donde sea y se compran adelante para gritar ¡ah! Y tirarle el calzón al cantante. En este entonces no podías pagar los asientos de adelante. Cuanto más alta fuera la categoría del espectador, más cerca del escenario se podía acomodar, pero la categoría no es lo que pagaba. Y en una fiesta privada, a los invitados se los sentaba de acuerdo a su estatus social. Y los anfitriones a veces invitaban a personas de rango inferior para remarcar su propio estatus. Porque si no invitaban pobres, no se sentían ricos. A los que suben al avión y suben primero en la clase business o en primera clase, vas a ver que se sientan y enseguida piden algo para tomar y van viendo como toda la tribu va para el fondo. O sea que
esto está hecho adrede, no entran por una puerta lateral y no ven a la clase turista. Toda la clase turista por lo general pasa por ahí y a ellos les gusta, porque de alguna forma los están viendo que pueden pagar más. Bueno, esto era similar. Si alguien era uno de los invitados de inferior rango, se le servía un menú inferior para reforzar su inferioridad. Imagínate que te invitan a una fiesta y te dan un sándwich de miga seco, ¿viste? Cuando se empiezan a doblar así como si fuera tergopol. Y mientras que los de mayor rango ve que cenan un filet de lomo argentino. Voy a decir, no puede ser, estoy en la misma fiesta. Y Jesús llega a ese extraño mundo clasista y le empieza a otorgar el mismo valor, tanto a esclavos como a senadores. Atletas e intelectuales empezaron a comer en la misma mesa. Jesús le dijo a sus amigos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y ningún romano se hubiera ofendido por esa observación de Jesús porque era así. Sí, abuso porque estoy en los palos de arriba del gallinero. Todo era cuestión de alcanzar la cúspide de la jerarquía a picotazos, como sea. Pero lo que agrega Jesús después, eso sí los iba a ofender. Dijo, pero entre ustedes no va a ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes se va al bajo del gallinero. Va a ser un servidor. El que quiera ser primero va a ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando uno lee esto y no conoce la historia clasista, es un versículo más. Pero cuando uno lo ve dentro del contexto, claro, se da cuenta que el santo no trata de lograr su valía mediante una carrera de logros, sino que recibe su valía por gracia. El santo no busca la gloria, sino que atribuye la gloria a Dios. Un santo no impone la voluntad, sino que la rinde ante Dios. Un santo no mira el servir de lejos y se ofende. No, abraza el servicio. Y Jesús, para que no queden dudas, en su última noche, en los momentos finales de su vida, estaba tan interesado en que sus seguidores abrazaran la humildad que ya no dio una parábola. Hizo una parábola, pero práctica. Dijo, basta de teoría, vamos a hacer algo práctico. Dice la palabra, sabía que Jesús el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a él volvía, o sea, sabía de dónde venía y a dónde iba. Como no tenía problemas complejos de inferioridad, ni de superioridad, porque él sabía quién era, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Entonces Jesús transmitió una nueva noción de grandeza a través de la vestimenta. Acordate lo que te conté, que andaban con unas togas así los tipos para que se los vieran que eran poderosos. Y Jesús se quita la túnica externa y se ciñe una toalla, que es lo que haría un esclavo. O sea, se puso el uniforme de esclavo. Es como que un magnate, un multimillonario te invita a comer a su casa y dice, ahora vengo. Y se pone el traje de mucama y viene y dice, espera que primero voy a lavar los platos. ¿Qué le pasa? Debe ser un miserable que no tiene para pagar a la gente que lo haga. Pero para Jesús no era nuevo porque hasta su oficio era una trayectoria diferente a la receta romana. No era nuevo. Jesús trabajó con sus manos. Jesús hacía trabajo manual, que era el trabajo de los esclavos casi. O de todos los esclavos. Él realizaba el trabajo humilde de un carpintero. Ningún héroe de la literatura griega o romana habría hecho algo así. Y Jesús sí. ¿Y cuáles fueron una de sus últimas acciones antes de ir a la cruz? Lavar pies. Y el lavamiento de pies, yo lo conté, era un aspecto importantísimo en la vida antigua. Era un acto de hospitalidad, higiene, un ritual religioso de limpieza, pero no por eso no era denigrante, era denigrante. Por eso lo llevaban a cabo los esclavos. Pero como se consideraba tan denigrante, mientras hubiera esclavos gentiles que podían hacerlo, un amo judío nunca iba a obligar a un esclavo judío a lavarle los pies. Fíjate cómo en su clase turista se las arreglaban para también tener estatus.
que el esclavo que me lave los pies sea un esclavo gentil, no un esclavo judío, de tan bajo que era lavar pies. No hay precedentes de alguna persona de estatus más alto que le lavara los pies a una persona de estatus más bajo. Nunca habíamos oído de un rabí que lavara los pies de sus discípulos, excepto este, que de paso dice ser el Mesías. Jesús le lavó los pies a Judas. Después esos pies fueron corriendo al patio de Caifás a entregarlo. Entonces, a ver, una cultura fundada en el honor estaba empezando a implosionar, pero nadie se daba cuenta. Y el orden de los asientos siempre fue un asunto que expresaba estatus y honor. Jesús estaba sentado a la mesa, que es donde se ubican los invitados, pero se levanta como hubiese hecho un criado, que es una ilustración de lo que Jesús había enseñado anteriormente. Porque, ¿quién es más importante? Dijo. ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No era una pregunta difícil. Todos sabían qué responder. Los grandes se sientan, los humildes sirven. ¿Qué está preguntando Jesús? ¿Cómo que quién es más importante? Los grandes nos sentamos y los esclavos sirven. Y todavía escuchamos ecos de esa mentalidad. En un cumpleaños, pensá, en una boda, en un aniversario de una pareja, los invitados o el invitado tienen un título, él es el invitado de honor. No solo se sienta, tiene un asiento especial, la cabecera de la mesa. Nunca vamos a asistir a un banquete donde el invitado de honor recoja los platos sucios. ¿Quién es el mayor? Dijo Jesús, no es el que está sentado a la mesa, sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús dijo, yo soy el que recoge los platos sucios de ustedes. ¿Dónde está la grandeza ante los ojos de Dios? ¿Entre los que sirven o los servidos? Y él tenía un sentimiento especial por aquellos piojosos a que los otros marginaban, especialmente con la clase turista. Uno de los aspectos que más me impresiona, más impresionantes de Jesús, es la manera que lo impresionaban a él aquellos que no eran impresionantes, aquellos que eran de perfil bajo. Jesús dio vuelta a la búsqueda de títulos que impresionaban. En un momento dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, le he lavado los pies, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Y ahí se miraban con asco, lavarle los pies a este Satanás, no. Ahora, a mí me gusta que él no negó ser maestro y señor. No se disfrazó de falsa humildad. Él dijo, yo soy el maestro y señor, sí, y le lavo los pies. Él dejó claro que los títulos son solo oportunidades para servir. Jesús se puso el atuendo de un esclavo, tomó la posición de un esclavo, hizo el trabajo de un esclavo y sufrió la muerte de un esclavo. ¿Y sabe qué es lo notable? Que Jesús eligió eso. No es que le tocó. En uno de los escritos más tempranos de Jesús, a lo mejor el que primero escribió un adjetivo de Jesús dijo, se humilló a sí mismo. Y en el Imperio Romano, una persona a lo mejor era humillada por perder su dinero, su estatus, su título. En Grecia si perdías un juego olímpico, pero nadie deliberadamente se humillaba a sí mismo. No hasta ese entonces. En algún momento después de ese día se empezó a formar una comunidad extraña. Roma no sabía cómo catalogarla o qué hacer con esa comunidad. De una manera difícil de entender, cambió algo que era lo que se consideraba hasta la fecha lo más admirable y necesario para mantener el orden. Allá está la clase de primera, business, y están los turistas. Y Jesús empezó a darle vuelta. En Cristo, según enseñaban los cristianos, todos eran iguales. Y las distinciones de rango y grado eran irrelevantes. En las reuniones de la iglesia primitiva, los hombres educados tenían que sentarse como iguales entre los esclavos y los artesanos insignificantes. Los esclavos iban a una reunión de los seguidores de Jesús y tal vez un ciudadano o incluso un aristócrata se ponía una toalla en la cintura, se arrodillaba en el piso y le lavaba los pies a los esclavos. ¡Una locura!
Diría un amigo, una herejía. La sociedad estaba ordenada verticalmente, como los palos del gallinero. Pero desde el fondo de esa sociedad, una gran fuerza niveladora estaba empezando a trastornar las cosas. Otro ejemplo. En Filipos, que no sé si todo el mundo sabe, era una colonia romana, Filipos. Los romanos también plantaron su bandera ahí. Pablo fue arrestado, arrestado y azotado. Después que lo ponen al tipo en libertad, protestó y dijo, yo soy ciudadano romano. Y los funcionarios se querían morir. Le pidieron disculpas. Le dijeron perdón porque habían violado la ley romana de azotar un ciudadano romano. Un ciudadano romano no se podía azotar, haga lo que haga. Y eso a mí me lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué Pablo no dijo que era ciudadano romano antes que lo azotaran? ¿Quién se guarda la tarjeta de no puedo ir a la cárcel después que estuvo en la cárcel? Bueno, porque Pablo estaba formando un pequeño grupo de avanzada en la comunidad de Jesús. Y se suponía que ahora eran familia. Y Pablo era consciente de que hubiera podido usar su estatus de ciudadano para evitar el sufrimiento, pero los miembros de bajo estatus de la iglesia no tenían esa opción. Así que vio en su situación una oportunidad para que Dios se glorifique. Pablo hizo algo irracional, se humilló a sí mismo. Se negó a considerar la ciudadanía romana como algo que podía usar en beneficio propio. ¿Te imaginas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, alguien que es ciudadano y que no quiera decir que es ciudadano para pasar por indocumentado, para de alguna forma empatizar con los indocumentados? ¡Tu abuela! Yo soy ciudadano. Y hasta queremos que la chusma indocumentada no se nos acerque. Pablo no dice nada para empatizar con los que no tenían esa ciudadanía romana.